Las manifestaciones que se han dado por Ayotzinapa han tenido como telón de fondo una constante provocación y una violencia soterrada que a veces aflora, y en otras ocasiones, cuando se ve la presencia de la autoridad y que ésta está determinada, hay una especie como de disuasión por parte de los elementos que se manifiestan. Cuando hay un ejercicio de autoridad, inmediatamente las cosas se matizan. Cuando se ve por parte de los manifestantes que hay un dominio de estos sobre la propia autoridad, se exacerban y vienen tomas de carreteras, quemas de alcaldías, de vehículos, tomas de congresos, vandalización por todas partes, y esto se ha venido dando como un dominante y un creciente síntoma en la República Mexicana, sobre todo en algunos puntos específicos, focalizados en tres lugares fundamentales: en Michoacán, en el estado de Guerrero y también en el estado de Oaxaca. Luego de la intentona, de este amago para tomar el aeropuerto internacional de Acapulco hace 2 días, ahora el maestro jubilado Claudio Castillo Peña, un hombre que a sus 65 años de edad ya tenía problemas para caminar, usaba muletas, en algunos momentos silla de ruedas, y este hombre muere, según el reporte de las autoridades. Monte Alejandro Rubido dice que fue por aplastamiento profundo, no producto de un enfrentamiento con la autoridad, cuando la Secretaría de Gobernación movilizó a la Comisión Nacional de Seguridad. De acuerdo con la necropsia practicada en este profesor, que pudiera haber sido tomado por parte de los manifestantes como la víctima que hacía falta para radicalizar sus manifestaciones en Acapulco y en Guerrero en lo general, dice la autoridad, murió a causa de un traumatismo cráneoencefálico. No murió de un traumatismo cráneoencefálico como se había anunciado, sino que muere de aplastamiento. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se utiliza como una especie de ariete a un autobús de estos Futura, ¿verdad, Jorge? Sí. Un Futura que es tomado por un conductor que dicen los miembros de la CETEC, aquí está corriendo el video de cómo el autobús se avienta en contra de la turba y también en contra de los granaderos que estaban haciendo la contención con sus escudos. Se echa para adelante y después echa reversa y arremete en contra de la misma turba que ya se había metido detrás del camión, del autobús, y entonces se echa para atrás. Esto solo trajo como resultado a la cantidad de heridos que fueron reportados, así como también al profesor jubilado que muere a causa de aplastamiento. Por todo esto se refiere sin afirmar que la víctima, dice la autoridad, habría sido atropellada por el autobús que los manifestantes utilizaron para romper el cerco policíaco. Y aquí los manifestantes dicen, ese hombre que accionó el autobús era un infiltrado, era un provocador, era una gente que no era nuestra, y ese tipo de argumentos siempre se lanzan cuando ya a la hora de asumir responsabilidades los manifestantes dicen, no, yo no fui, fueron provocadores que se infiltraron y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en los hechos que trajeron como resultado la muerte de este profesor. En conferencia ante el Monumento a la Revolución, aquí en la capital de la República Mexicana, dirigentes de la sección 18 de Michoacán y 22 de Oaxaca aseguraron que sus compañeros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero no desataron la violencia la noche del martes en Acapulco y atribuyeron otra vez, como le digo, a formas de un tercero, por ahí una mano oscura que es la que llega y mete la cizaña entre los grupos de contención y los grupos manifestantes, que en el caso de Acapulco trajo por resultado 7 heridos del lado de los manifestantes, del lado de la autoridad, y 15 heridos por parte de los manifestantes. Insistieron en que el maestro, el profesor jubilado que muere en estas manifestaciones había sido como una reacción por la acción de los uniformados, y todo esto hizo que la postura oficial de los manifestantes fuera: vamos a radicalizar nuestras manifestaciones, aunque seguirán, yo no entiendo una
radicalización de una manifestación que se vuelve pacífica. Dice, vamos a radicalizar nuestras manifestaciones que van a seguir siendo pacíficas en acciones que van a buscar todo menos la confrontación. Es lo que aseguran estos miembros de la CETEG, apoyados por padres de normalistas de Ayotzinapa, incluso apoyados por los propios normalistas que alrededor de esta constante conflictiva se han venido dando manifestaciones reiteradas en todo este tiempo. Hoy se cumplen 5 meses de la desaparición de los 43 normalistas, 5 meses. Y esto ha traído algunas reacciones previas, como la de Acapulco, como la de la propia Chilpancingo de anteayer y la de ayer, fíjese, ayer. Manifestantes pro Ayotzinapa bloquearon por 3 horas la autopista del Sol a la altura de la capital del estado de Guerrero, en Chilpancingo. Bloquearon el acceso por los 4 carriles de la autopista del Sol. Y con esto integrantes de la CETEG liberaron la vía cuando después de 3 horas, imagínense 3 horas una carretera bloqueada a la altura de Chilpancingo, lo que esto pudo haber ocasionado en el flujo vehicular que venía de Acapulco y en el que iba de la capital de la República Mexicana hacia allá, con todo lo que se va adicionando en el camino. Bueno, 3 horas detenida la carretera hasta que surge la presencia de los uniformados, y el momento en que se presenta el batallón y hacen sentir la autoridad, en ese momento los manifestantes se hacen a un lado y se libera la carretera. ¿Por qué esperar 3 horas? Pues no lo sé. ¿Por qué esta desorganización de ahí del comandante Espartaco y todo este grupo de gente que ya está más hecha a estas manifestaciones y su disuasión que otra cosa? Saben perfectamente bien cómo hacerle para disuadir y con esto liberar las vías generales de comunicación, y se tardan 3 horas en dar la orden para que esto suceda. Claro, bloquearon la carretera porque protestaban por la muerte de su compañero jubilado y exigían también la liberación de los 106 detenidos que se dieron en la manifestación que amagó con tomar el aeropuerto internacional de Acapulco y también de meterse a las instalaciones de el abierto mexicano de tenis que se está llevando a cabo allá en el Hotel Princess, con toda esta mancha de manifestación que se va también a dar al centro, a este Fórum Imperial, este centro de convenciones que se encuentra allá en la confluencia de la carretera que va a dar a Pinotepa Nacional y la que divide hacia el aeropuerto en la Avenida de las Naciones. Algunos maestros de la CETEG se quejaron de que sus líderes los expusieron. ¿Por qué? Porque sabiendo que no habría una reunión con Luis Miranda, subsecretario de Gobernación, para tratar algunos asuntos que la propia CETEG quería desahogar, cuestiones que tienen que ver con dinero y con algunas formas de protesta hacia el gobierno estatal de Guerrero, en la que la propia CETEG trae su agenda, dijeron algunos de los maestros, con todo y que se sabía que vendría una reacción en contra de parte de Gobernación, no nos hicieron saber esto y sí nos hicieron manifestarnos, lo que trajo como resultado la reacción de la autoridad. Con este telón de fondo, hoy se cumplen 5 meses, como le decía yo, de la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa. Con el hashtag Seguimos Siendo Ayotzinapa, que es una actitud constante y creciente que se está presentando con Ayotzinapa, seguimos siendo Ayotzinapa 26, o sea, hoy 26 de febrero, 4 de la tarde, 16 horas, 2015, del Ángel a Los Pinos, una marcha convocada. ¿Qué es lo que está tratando de hacer esta 9ª jornada por Ayotzinapa que se prepara para el día de hoy? Bueno, primero, neutralizar la actividad en la capital del país, hacer de la Ciudad de México una caja de resonancia para que todo México se dé cuenta de que el país no está en un camino de conciliación y de pacificación, sino que por el contrario, que hay grupos que están manifestando su animadversión, su coraje, su ira
por la desaparición a manos de las autoridades entregadas a la delincuencia de 43 estudiantes, que es una noticia que ha ensombrecido a la vida política, económica y social de nuestro país en los últimos 5 meses. Esto, 150 días, vamos a pensar, en los que se ha tenido que administrar una crisis de negociación política y de imagen de un gobierno que, no obstante, yo estoy, no sé ustedes qué piensan, yo creo que Peña Nieto no tuvo la culpa de la desaparición de los 43 normalistas. Fue un tema que primero se concentró en el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, de una pareja imperial, como eran llamados ahí, que entregan a los Guerreros Unidos un grupo radicalizado y delincuencial controlado por la familia de la esposa del presidente municipal, a los 43 normalistas de Ayotzinapa, en algo que hasta este momento no se ha podido demostrar que los 43 jóvenes desaparecidos ya están muertos, porque no ha habido la evidencia más que en un solo muchacho de apellido Mora, de que esto ya realmente es consumatum est y estos muchachos ya están muertos. Hasta hoy no se puede asegurar jurídicamente esta certeza y por lo mismo siguen vivas las manifestaciones sin pasar a otro punto de lo que pudiera ser una agenda de protesta por lo que se ha vivido desde esa jornada malhadada hace 5 meses. En Guerrero, desde las 8 de la mañana, de hecho ya han comenzado las movilizaciones con la toma de alcaldías. ¿Cuántas alcaldías hay tomadas ahorita en Guerrero? Por lo menos 13, ¿no? Más las que se junten en el día de hoy. Casetas, va a haber toma de casetas, amago de toma de más alcaldías, un plantón frente a la Secretaría de Educación del Estado y un rechazo a la reforma educativa que el día de ayer cumplió 2 años, la reforma educativa, de haberse echado a andar en un México en el que yo no sé usted si se ha dado cuenta si la reforma educativa en nuestro país nos ha llevado a un avance cualitativo de la educación en México. Yo pienso que no, pero todo se va a poner así en una especie de mezcladora, una coctelera, y todo se va a lanzar el día de hoy con grupos movilizados. Ayer me decía Cuauhtémoc Cárdenas, le preguntaba yo, ¿quién está movilizando estos grupos? Pues desde la oscuridad, desde la clandestinidad, hay grupos interesados en hacer que este país tenga una crisis de confrontación política y de falta de diálogo y de un rencor social manifestado en muchos filones de la expresión de la vida cotidiana en nuestro país, que nos lleva a pensar que hay en México una institucional, que hoy, si usted se encuentra viéndome desde algún punto de la capital de la República Mexicana o va a venir para acá, le pediría por favor que trate de restringir en la medida de lo posible sus actividades, porque hoy va a ser un día muy difícil para la libre circulación aquí en la Ciudad de México. Ante la situación de lo que pasa en Guerrero y en cualquier parte del país, el presidente de la República tiene que hacer una aclaración que, para mi gusto, una aclaración vista así desde la óptica de la autoridad resulta ociosa. Usted se imagina a una autoridad que tenga que especificar, cito, la actuación del gobierno de la República será con base a una ley que tenga en la mano, con las atribuciones que ésta le da, o sea, la ley, para asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho. Un gobierno que tiene que decir que va a poner orden a través de la expresión de la ley y que lo tengan que especificar así, yo pienso que no caben aclaraciones, pero dice el presidente, y tampoco caben excepciones, como si hubiera la posibilidad de que las excepciones se dieran, cuando sabemos que se dan. Y cuando sabemos que este gobierno federal ha incurrido en excepciones constantemente para el presidente, para su esposa, para su secretario de Hacienda, para grupos allegados, para cómplices que tiene dentro de algunas empresas consentidas, contratistas,
que en su mandato como gobernador del Estado de México y ahora como presidente de la República, ahí no ha habido una aplicación puntual de la ley, ¿o sí? Pues no la ha habido. Y el presidente tiene que especificar, no hay excepciones. Aquí no nadamos de muertito, asegura el presidente, siempre privilegiando el diálogo y el acercamiento con quienes disienten, con quienes tienen demandas que enarbolar, dice el presidente Peña, cuando estuvo en Durango en una reunión, otra vez está constantemente en comunicación con los gobernadores. La crisis institucional que hoy se está viviendo en nuestro país hace que el presidente constantemente tenga que ir al siguiente nivel de gobierno, que es el nivel de los estados, para que no se le vayan de la mano los gobernadores. Cuando los gobernadores en lo privadito, en un rinconcito, se truenan los dedos para que la crisis institucional del presidente se vaya a un nivel mayor que les dé a los gobernadores más márgenes de maniobras cuando en este país se está tratando de implantar otra vez una regresión al viejo sistema presidencialista exacerbado. Y aquí los gobernadores nada más se voltean a ver como diciendo, a ver en qué momento cae o decae la fortaleza unipersonal del presidente de México. En estos diálogos con los gobernadores aclara ante estos. No caben acuerdos, no caben negociaciones que sean para sustraerse o para exceptuarse de la aplicación de la ley. La autoridad en México haciendo aclaraciones de que la ley es de observancia general y que nadie puede estar exento a su aplicación. ¿Nadie? ¿Nadie? Yo creo que parte del problema es justamente ese, que eso de nadie no se lo cree nadie al presidente de la República. Hoy es un día complicado y todo esto se lo vuelvo otra vez a decir porque es importante resaltarlo. Estamos en febrero, marzo. La Semana Santa es la última de marzo, el 1 de abril y hacia las primeras de abril, ¿no? O sea, Semana Santa y Pascua, ¿no? Ahí se pierden prácticamente 2 semanas. Después, lo que resta de abril, mayo y las elecciones. ¿Cuál es el tono de las manifestaciones como se están dando hoy en México? ¿Es creciente o decreciente? ¿Hay negociaciones políticas o no? ¿Hay una distensión, o sea, se está quitando la tensión social o esta está aumentando? Solamente hay que verlo en las redes sociales. Y aquí me refiero, nos están llegando opiniones. Roroes dice, en México se ha enseñado a exigir derechos, pero no a tener obligaciones y ser responsables. Algo que aquí nosotros hemos insistido con ustedes muchísimo, ¿no? Aquí en este país tienes derecho a la alimentación, y a la vivienda, y a la salud, y al esparcimiento, y a la cultura, y a la educación, y a todo. Pero no tienes una sola obligación. Para educar a ciudadanos hacia el futuro en una democracia, tendremos que tener una educación orientada hacia las obligaciones. Y los derechos vienen como una consecuencia de lo mismo. Creo que Roroes tienes toda la razón. Horacio Villaseñor dice, los maestros solo siguen burlándose de México. Yo no quiero hacer estigmatizaciones generales y pienso que hay maestros muy buenos, aunque entiendo también qué es lo que dice Horacio Villaseñor. Hay una enorme cantidad de maestros que en este país sí se siguen burlando de todo intento de México por llevar a sus hijos y a esta sociedad por una zona de mayor educación, de mayor cultura, de mayor civismo, de mayor respeto, y no se está viendo así. Ricardo Pichardo, de aquí en adelante habrá grandes manifestaciones y de seguro grandes problemas para el país. Por eso le pregunto, ¿hacia dónde vemos el camino de las manifestaciones? ¿Hacia esta idea de que se aflojen o esta idea de que se inflen? Yo personalmente pienso que se está haciendo todo un trabajo para exacerbar y para radicalizar y para hacer que las manifestaciones suban a otro tono que resulte más preocupante para el país y con esto evitar que haya un ambiente cívico suficiente y necesario para que haya la celebración en México de elecciones intermedias. Storm 690126,
cualquier pretexto es bueno para que los salvajes de izquierda en México se expresen. No se castiga al delito de sedición. Violeta Cortés, el gobierno sigue dejando que esto se ponga peor cada día. No entienden que ya no estamos en los tiempos en que todo se olvidaba y se tapaba. Tenemos frente a nosotros un gobierno inepto. Carlos Castañeda, mi mamá de 75 años, aprendió más que yo en la prepa y solamente llegó a sexto de primaria, haciendo sentir Carlos Castañeda que el nivel educativo en nuestro país está en un estado decepcionante, deteriorante, decadente y que no nos está dando la solución que queremos, que es una mejor educación para nuestros hijos y una mejor convivencia. El tono general del país, empezando por las protestas que se concentrarán hoy en la capital de la República Mexicana, es de un tambor batiente, creciente, en el que la sociedad mexicana en diferentes niveles está tratando de marcar un punto, y este punto es: no estamos contentos con un México que no ha llegado hoy a una expresión plena de la democracia. México es un país que está todavía en pañales cuando se habla del ejercicio de la autoridad horizontal. Seguimos tratando de ver al gran Tlatoani en una visión vertical que no nos está sirviendo como una lección de evolución. Así lo sentimos desde esta tribuna en Ferris Live TV. Pena me da. Y le digo lo que le sostuve el día de ayer. Estamos a punto, hacia el final de este mes, de ver cambios importantes en el gabinete del presidente de la República. Tenemos un presidente que está solo, su círculo de silencio es enorme, sus presentaciones son acotadas, limitadas y restringidas solamente a aquellos que van a favor de él, está lejos de la ciudadanía y no se entiende a un gobierno que en su tercer año, empezando su tercer año de 6 largos años de una administración, el presidente de la República se encuentra con márgenes tan constreñidos, no tiene márgenes de maniobra para gobernar. Esto es algo que no le beneficia a él y tampoco a nosotros. Una sociedad vista así tiene pocas perspectivas y posibilidades de conciliar sus principales problemas. Vamos a hacer un corte, amigos de la República Mexicana. Aquí regresaremos con más noticias. Descarta el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, despidos de personal o suspensión de proyectos en la Comisión Federal de Electricidad a causa del recorte presupuestal, que en caso de esa empresa es significativamente menor.